Felicidades, fracasado. Mi hija pronunció esas palabras con una sonrisa cruel mientras todos en el restaurante volteaban a mirar. Era el Día del Padre, y Diana acababa de humillarme delante de su marido, de los meseros, de las familias en las mesas cercanas. Pero yo no dije nada. Simplemente deslicé un sobre dorado hacia ella, ese sobre que había preparado con tanto cuidado durante semanas. El sobre que contenía la verdad que estaba a punto de destruir su mundo perfecto y falso. Diana lo miró con desprecio, sin tocarlo siquiera. Ricardo, su marido, soltó una risita burlona. Entonces me levanté despacio de mi silla. 72 años pesan en las rodillas, pero mi voz salió firme, clara, letal. Explícale a tu marido por qué tu mesada se acabó, Diana. Explícale por qué los padres de él están perdiendo su casa. Y ya que estás en eso, explícale por qué tu empresa está acabada. El silencio que cayó sobre esa mesa fue absoluto. Diana parpadeó, confundida. Ricardo dejó de sonreír. Vi cómo el color abandonaba sus rostros mientras procesaban mis palabras. Vi cómo sus manos empezaron a temblar ligeramente. Abrí la boca para continuar, pero me detuve. No, todavía no era el momento de revelar todo. Que sufrieran un poco más primero. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del restaurante con pasos lentos, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ellos detrás de mí. Que se pregunten, que tiemblen, que empiecen a entender que el viejo fracasado que tanto despreciaban tenía todo el poder desde el principio. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito llevarlos 6 meses atrás. Necesito que vean quién soy realmente, y cómo construí el imperio que mi propia hija nunca supo que existía. Todo comenzó cuando Diana decidió que yo era un estorbo en su vida perfecta. 6 meses antes, yo vivía en un apartamento modesto en el centro de la ciudad. 2 habitaciones, muebles sencillos, nada ostentoso. Había vivido allí durante años, después de vender mi antigua casa cuando mi esposa falleció. No necesitaba mucho. Una cama cómoda, una cocina funcional, una televisión vieja que apenas encendía. Para el mundo, para mi hija, yo era exactamente lo que parecía ser, un jubilado común que sobrevivía con una pensión modesta, que tomaba el autobús porque no tenía auto, que compraba su ropa en tiendas de descuento. Diana vivía en una mansión. Una verdadera mansión de 3 pisos con jardines que parecían salidos de una revista, con una piscina enorme que brillaba bajo el sol, con un garaje que albergaba 2 autos de lujo, un Mercedes negro para Ricardo y un BMW blanco para ella. La primera vez que visité esa casa, quedé impresionado. Mi hija había llegado lejos, pensé. Se había casado con un hombre exitoso, tenía su propia empresa de marketing digital, vivía rodeada de lujo y comodidades. Me sentí orgulloso. ¡Qué tonto fui! Esa tarde de hace 6 meses, toqué el timbre de la mansión. Había llamado antes, por supuesto. Diana me había dicho que podía pasar a almorzar, que tenía tiempo libre. Su voz por teléfono había sonado, tolerante, como si me estuviera haciendo un favor. La empleada doméstica abrió la puerta. Una mujer joven que me miró con lástima cuando le dije que era el padre de Diana. Espere aquí, me dijo, señalando el recibidor de mármol. No el salón principal. No la sala de estar. El recibidor, como si yo fuera un repartidor. Esperé 15 minutos de pie. Nadie me ofreció sentarme. Cuando Diana finalmente apareció, bajando la escalera con sus tacones resonando contra el mármol, su expresión era de fastidio apenas disimulado. Papá, no te dije que llegaras tan temprano, me reprochó, aunque yo había llegado exactamente a la hora que ella había indicado. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de mi supuesta pensión. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable. Parecía una modelo de televisión, no mi hija. Perdón, Diana, respondí con calma. Puedo volver más tarde si prefieres. Ella suspiró dramáticamente. No, ya estás aquí. Pero tendremos que almorzar rápido. Tengo una junta importante en 2 horas. Me llevó al comedor, esa mesa enorme de caoba que podía sentar fácilmente a 12 personas. Nos sentamos en un extremo, ella y yo, con metros de distancia entre nosotros. La empleada trajo la comida. Ensalada elegante, pescado a la plancha, agua con gas. Todo muy refinado, muy caro, muy frío. Diana apenas me miraba mientras comía. Sus ojos estaban en su teléfono, respondiendo mensajes, revisando correos. Cada vez que yo intentaba iniciar una conversación, ella respondía con monosílabos. ¿Cómo va la empresa?, le pregunté. Bien. ¿Y Ricardo, cómo está?
Ocupado. Me alegra verte, hija. Hace semanas que no sé de ti. Ella levantó la vista por primera vez, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Impaciencia. Desdén. Como si mi presencia fuera una obligación molesta que tenía que cumplir de vez en cuando. Papá, estoy muy ocupada. No puedo estar llamándote cada 2 días como si fuera una niña. No te pido que me llames cada 2 días, Diana. Solo de vez en cuando. Para saber que estás bien. Ella dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Estoy perfectamente bien, como puedes ver. Tengo una casa hermosa, un marido exitoso, una empresa próspera. No necesito que estés preocupándote por mí todo el tiempo. Sus palabras fueron como cuchillos. No necesito que estés preocupándote por mí. Como si mi amor de padre fuera una carga. Tragué saliva y seguí comiendo en silencio. El almuerzo terminó en 20 minutos. Diana se levantó, miró su reloj de diamantes y anunció que tenía que irse. La empleada me acompañará a la salida, dijo, sin siquiera darme un abrazo de despedida. Salí de esa mansión sintiéndome más solo que nunca. Las semanas siguientes fueron un patrón repetitivo de humillaciones pequeñas pero constantes. Diana cancelaba nuestros almuerzos a último minuto. Yo llegaba al restaurante que habíamos acordado, esperaba media hora, y entonces recibía un mensaje: papá, surgió algo. No puedo ir. Otro día. Otro día que nunca llegaba. Cuando lograba verla, siempre era en su territorio. Nunca venía a mi apartamento. Nunca me preguntaba cómo vivía, qué necesitaba, si estaba bien. Una tarde me atreví a pedirle que me visitara. Hace meses que no vienes a verme, Diana. Me gustaría que conocieras mi nuevo apartamento. Ella me miró como si le hubiera pedido que visitara un basurero. Papá, estoy muy ocupada. Además, vivo al otro lado de la ciudad. No puedo estar manejando hasta allá solo para ver tu apartamento. Solo para verme a mí, quise decir. Pero no lo hice. Ricardo era peor. La primera vez que realmente hablé con él fue en una cena que Diana organizó en la mansión. Había otros invitados, parejas elegantes con ropa de diseñador y conversaciones sobre inversiones y viajes a Europa. Yo estaba sentado en una esquina, vestido con mi mejor camisa, que seguía siendo modesta comparada con los trajes italianos de los demás. Ricardo se acercó con una copa de vino en la mano, esa sonrisa condescendiente pegada en su rostro. Armando, ¿verdad?, me dijo, aunque sabía perfectamente mi nombre. Diana me cuenta que vive solo. Debe ser difícil a tu edad. Me las arreglo bien, respondí con calma. Él asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, eres un viejo inútil. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, no dudes en pedirla. Bueno, siempre y cuando sea razonable. Diana y yo tenemos muchos gastos, ya sabes. La casa, los autos, la empresa. Todo cuesta. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor al aclararme que no podía esperar mucho de ellos. Gracias, Ricardo. Lo tendré en mente. Él dio un sorbo a su vino y se alejó para hablar con gente más interesante. Durante esa cena, escuché fragmentos de conversaciones. Ricardo presumiendo sobre el último modelo de Mercedes que había comprado. Diana hablando sobre la expansión de su empresa, sobre contratos con clientes importantes, sobre sus planes de abrir otra oficina. Sonaban exitosos, poderosos, seguros de sí mismos. Y yo era solo el padre viejo en la esquina, invisible para todos excepto cuando Diana me presentaba con esa frase que empezó a usar: él es mi papá. Está jubilado. Como si jubilado fuera sinónimo de inútil. Los meses pasaron y las humillaciones se intensificaron. Diana empezó a pedirme dinero. La primera vez fue sutil. Papá, necesito un préstamo pequeño. $5,000. Es para la empresa, para cerrar un trato importante. Te lo devuelvo el próximo mes, te lo prometo. Yo había ahorrado durante años. Tenía algo de dinero guardado, suficiente para emergencias. Le transferí los $5,000 sin hacer preguntas. Nunca me los devolvió. El mes siguiente pidió 7,000. Luego 10,000. Siempre con la misma historia: es para la empresa, te lo devuelvo pronto, confía en mí. Yo confiaba. Era mi hija. Pero las promesas nunca se cumplían. Cuando finalmente me atreví a mencionarlo, su reacción fue explosiva. ¿En serio, papá? ¿Me vas a cobrar? Soy tu hija. Después de todo lo que Ricardo y yo hacemos por ti, invitándote a nuestra casa, dándote atención, ¿vas a actuar como un avaro por unos cuantos dólares? ¿Unos cuantos dólares?
Había sido más de 30.000 en total. Pero me quedé callado. Tragué mi indignación y asentí. Tienes razón, Diana. Perdón. Ella sonrió, satisfecha, y cambió de tema inmediatamente. Hubo un momento especialmente doloroso que todavía me quema en el pecho. Fue el día de su cumpleaños, hace 4 meses. Yo había comprado un regalo sencillo, un marco de fotos de plata con una fotografía de cuando ella era niña, sonriendo en mis brazos. Pensé que sería algo emotivo, algo que le recordara los buenos tiempos. Llegué a la mansión donde estaba su fiesta de cumpleaños. Había globos dorados, mesas con comida elegante, champaña fluyendo, música en vivo. Decenas de invitados que no conocía. Diana estaba en el centro de todo, radiante con su vestido de diseñador, recibiendo regalos caros, joyas, bolsos de marca, certificados de regalo para spas exclusivos. Cuando llegó mi turno, le entregué mi regalo envuelto con papel sencillo. Ella lo abrió delante de todos. Vi cómo su expresión cambiaba de expectativa a decepción, y luego a algo peor, vergüenza. Un marco de fotos, dijo en voz alta, forzando una sonrisa. ¡Qué dulce! Alguien entre los invitados soltó una risita. Diana dejó el marco a un lado rápidamente, como si quemara, y siguió abriendo otros regalos. Ricardo se acercó a mí después, con esa sonrisa falsa. Armando, apreciamos el gesto, de verdad. Pero ya sabes, Diana está acostumbrada a cierto nivel de cosas. Tal vez la próxima vez podrías contribuir con algo más, acorde a su estilo de vida. Me sentí humillado, pequeño, invisible, pero lo peor todavía estaba por venir. Una tarde, hace 3 meses, Diana me llamó por teléfono. Su voz sonaba tensa, molesta. Papá, necesito pedirte algo y necesito que no lo tomes a mal. Dime, hija. Ella suspiró. Mira, vamos a tener una cena importante en casa. Inversores potenciales, gente muy importante para la empresa. Y Ricardo y yo pensamos que, bueno, que sería mejor si no vinieras esa noche. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Por qué? Porque, papá, seamos honestos. Tú no encajas en ese ambiente. Tu ropa, tu manera de hablar, tú, en fin. No queremos que nuestros inversores piensen que venimos de familias sin recursos. Necesitamos proyectar cierta imagen. Proyectar cierta imagen. Traducción, eres una vergüenza. Entiendo, logré decir, aunque mi voz temblaba. Sabía que lo entenderías. Eres un amor, papá. Te llamo la próxima semana. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré por la hija que había criado, por la niña que solía abrazarme y decirme que era su héroe, por la mujer en la que se había convertido y que ahora se avergonzaba de mí. Pero algo cambió en mí esa noche. La tristeza comenzó a transformarse en algo más frío, más calculador. Empecé a observar más. A prestar atención a los detalles. Noté cómo Diana y Ricardo siempre hablaban de dinero, pero nunca parecían tener suficiente. Noté las miradas tensas que intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Noté cómo Diana mencionaba casualmente que necesitaban cerrar ciertos contratos urgentemente, que había pagos pendientes. Algo no cuadraba. Si eran tan exitosos, ¿por qué siempre necesitaban más dinero? ¿Por qué Diana había vaciado prácticamente mis ahorros con sus préstamos que nunca devolvía? Decidí investigar un poco. Fui discreto. Muy discreto. Después de todo, nadie sospecha de un viejo jubilado que apenas sabe usar una computadora. Pero yo sí sabía. Sabía mucho más de lo que ellos imaginaban. Contraté a un investigador privado. Sé que suena dramático, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente con mi hija y su supuesto imperio de éxito. El investigador se llamaba Fernando. Un hombre serio, profesional, de unos 50 años que había trabajado en casos corporativos durante décadas. Nos reunimos en una cafetería discreta. Señor Armando, dígame exactamente qué necesita saber, me preguntó, con una libreta abierta frente a él. Quiero saber todo sobre la situación financiera de mi hija Diana y su esposo Ricardo. Su empresa, sus propiedades, sus deudas. Todo. Fernando asintió sin hacer preguntas innecesarias. Eso me gustó de él. Me tomará unas 2 semanas. Le enviaré un informe detallado. Esas 2 semanas fueron eternas. Seguí visitando a Diana cuando me lo permitía, seguí soportando las miradas condescendientes de Ricardo, seguí fingiendo ser el padre viejo e inútil que ellos creían que era. Pero por dentro, algo había despertado.
Una determinación fría que no había sentido en años. Cuando Fernando finalmente me entregó el informe, lo leí 3 veces seguidas en mi apartamento, sintiendo como la rabia crecía con cada página. La empresa de Diana, esa empresa de marketing digital de la que tanto presumía, estaba al borde de la quiebra. Había perdido a sus 3 clientes principales en los últimos 6 meses. Los contratos que supuestamente estaba cerrando eran mentira. No había expansión, no había oficinas nuevas, no había éxito. Había deudas. Muchas deudas. La empresa debía más de $200,000 a proveedores, acreedores, el banco. Diana y Ricardo habían estado usando tarjetas de crédito para mantener la apariencia de éxito, comprando ropa de diseñador, pagando la mansión, los autos, el personal doméstico. Pero lo más revelador estaba en la siguiente sección del informe. La mansión donde vivían no era de ellos. Era alquilada. Los autos de lujo tampoco eran suyos. Estaban financiados con pagos mensuales que apenas podían cubrir. Todo era una fachada. Una mentira perfectamente construida para impresionar al mundo, para aparentar un éxito que no existía. Y mis $30,000, el dinero que me habían sacado con promesas vacías, se había evaporado pagando deudas urgentes. Pero había más. Fernando había incluido una nota al final. Señor Armando, encontré algo adicional que podría interesarle. Los padres de Ricardo están enfrentando una ejecución hipotecaria. Van a perder su casa en 3 meses si no pagan una deuda de $150,000 al banco acreedor. Leí esa línea varias veces. Los padres de Ricardo. La pareja mayor que había conocido una vez en una reunión familiar, gente humilde que vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Gente trabajadora que había hipotecado su propiedad para ayudar a su hijo a iniciar negocios que nunca prosperaron. Ahora iban a perderlo todo. Y Diana lo sabía. Ricardo lo sabía. Pero seguían gastando en apariencias mientras los padres de él se hundían. Cerré el informe y me quedé sentado en silencio durante horas, mirando por la ventana de mi apartamento. ¿Quién era esta persona en la que se había convertido mi hija? La niña que yo había criado con valores, con humildad, con amor, ¿dónde estaba? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, Diana me llamó. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Papá, necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en un café cerca de mi apartamento. Ella llegó en su BMW blanco, estacionándolo en doble fila como si las reglas no aplicaran para ella. Se sentó frente a mí sin siquiera saludar apropiadamente. Necesito que me prestes $20,000, dijo directamente. Es una emergencia. La empresa está pasando por un momento complicado y necesito liquidez inmediata. Diana, ya te he prestado más de $30,000. No me has devuelto nada. Ella apretó los labios, molesta. Papá, no seas difícil. Es solo dinero. Yo soy tu hija. ¿No quieres que me vaya bien? Sí quiero que te vaya bien, pero no puedo seguir dándote dinero que nunca me devuelves. Su expresión cambió. De súplica a frialdad en un segundo. ¿Sabes qué, papá? Esperaba que fueras más comprensivo. Después de todo, soy lo único que tienes. No tienes amigos, no tienes vida social, vives en ese apartamento triste. Lo mínimo que podrías hacer es apoyarme cuando te lo pido. Sus palabras fueron como veneno. Diana, yo te apoyo. Siempre te he apoyado. Pero esto no es apoyo, es abuso. Ella se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. No puedo creer lo egoísta que está siendo. Pero está bien. Ya encontraré el dinero en otro lado. Claramente no puedo contar contigo. Se fue sin despedirse, dejándome allí sentado con un café frío y un corazón más frío todavía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Elena contestó al segundo timbrazo. ¿Armando? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Elena era mi abogada, pero también una vieja amiga. Había manejado todos mis asuntos legales cuando vendí mi empresa años atrás, cuando estructuré mis inversiones, cuando organicé mi patrimonio de manera que nadie, ni siquiera mi hija, supiera la verdad completa. Elena, necesito verte. Tengo un asunto delicado que manejar. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Un lugar elegante en el piso 20 de un edificio corporativo, con vistas a toda la ciudad. Le conté todo. Las humillaciones, el dinero robado, la hipocresía, las mentiras. Le mostré el informe de Fernando. Elena me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente,
su expresión profesional pero con un destello de indignación en sus ojos. Cuando terminé, ella dejó su pluma y me miró directamente. Armando, entiendo por qué estás dolido. Y tienes todo el derecho de estarlo. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero que mi hija aprenda una lección. Quiero que entienda que no puede tratar a la gente, especialmente a su propio padre, como basura. Quiero justicia. Elena asintió lentamente. Justicia. Está bien. Entonces déjame explicarte qué opciones tienes, porque resulta que tú tienes mucho más poder del que Diana imagina. Abrió una carpeta gruesa en su escritorio. Reconocí los documentos inmediatamente. Eran mis activos, mis propiedades, mis inversiones. Cuando vendiste tu empresa hace 10 años, me diste instrucciones muy específicas. Querías vivir con sencillez, mantener un perfil bajo, no llamar la atención. Todo tu patrimonio se estructuró bajo sociedades anónimas y fideicomisos. Ni siquiera Diana sabe que eres el verdadero propietario de varios inmuebles comerciales en la ciudad. Así es, confirmé. Elena pasó las páginas lentamente. Bueno, tengo noticias interesantes para ti. Hace 3 años, cuando Diana quería abrir su empresa, vino a mí buscando asesoría legal. Tú me pediste que la ayudara sin revelar nuestra conexión. Lo hice. Estructuré su empresa, pero siguiendo tus instrucciones, la establecí como una subsidiaria de una de tus corporaciones principales. Diana cree que es la dueña absoluta, pero legalmente, tú tienes control mayoritario. Sentí como mi pulso se aceleraba. ¿Estás diciendo que yo soy el dueño de la empresa de Diana? Técnicamente, sí. Tienes el 51% de las acciones a través de la corporación matriz. Diana tiene el 49%. Ella nunca leyó los papeles con cuidado, solo firmó donde le indiqué. Continúa, dije, sintiendo como las piezas comenzaban a encajar. La mansión donde vive Diana. Me pediste que investigara quién era el dueño hace unos meses, ¿recuerdas? Bueno, el propietario es una empresa de inversiones inmobiliarias. Rastreé la propiedad. Esa empresa es tuya también, Armando. Diana paga alquiler mensual de $7,000 a una de tus subsidiarias sin saberlo. Una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. ¿Y los autos? ¿Investigaste eso también? Elena sonrió. Los autos están financiados a través de un banco específico. Un banco donde tú tienes inversiones considerables. No eres dueño directo de los vehículos, pero tienes influencia. ¿Y la hipoteca de los padres de Ricardo? Elena pasó más páginas. Esa es la mejor parte. La hipoteca está con Banco Continental. Investigué. El acreedor vendió la deuda a una empresa de recuperación hace 2 meses. Esa empresa de recuperación es, nuevamente, una de tus subsidiarias. Me recliné en la silla, procesando toda la información. Entonces, déjame ver si entiendo correctamente. Soy dueño mayoritario de la empresa de Diana. Soy el dueño de la casa donde vive. Tengo control sobre el financiamiento de sus autos. Y soy el acreedor que puede ejecutar la hipoteca de los padres de Ricardo. Elena asintió. Exactamente. Sin saberlo, Diana ha estado viviendo completamente dentro de tu ecosistema financiero. Tú has sido el hombre detrás de la cortina todo este tiempo. Durante las siguientes semanas, seguí mi rutina normal. Visité a Diana cuando me lo permitía, soporté sus desprecios, actué como el padre humilde y dócil que ella esperaba. Pero ahora todo era diferente. Cada insulto, cada mirada condescendiente, cada momento de humillación, yo lo guardaba como evidencia, como combustible para lo que vendría. Hubo una tarde especialmente dolorosa. Diana me invitó a almorzar, pero cuando llegué a la mansión, descubrí que no era una invitación social. Necesitaba que cuidara de la casa porque la empleada doméstica había renunciado y ellos tenían una reunión importante. Papá, solo necesito que estés aquí unas horas. Hay una entrega que llegará a las 3. Firma los papeles y ya. Es muy simple. Pero Diana, yo tenía planes esta tarde. Ella me miró con incredulidad. ¿Qué planes puedes tener tú? No trabajas, no tienes amigos. Vamos, papá, no seas difícil. Es solo un favor pequeño. Ricardo apareció detrás de ella, ajustándose la corbata italiana. Armando, seamos prácticos. Ustedes los jubilados tienen todo el tiempo del mundo. Nosotros tenemos responsabilidades reales. Ayúdanos con esto y te invitaremos a cenar la próxima semana. ¿Trato? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de favor.
Me quedé. Por supuesto que me quedé. Pasé 4 horas en esa mansión enorme, esperando una entrega que llegó con 2 horas de retraso. Diana ni siquiera me llamó para preguntar cómo había ido. Simplemente me envió un mensaje a las 7 de la noche: gracias, papá. Ya puedes irte. Como si fuera su empleado. Otra ocasión fue peor. Diana organizó una reunión familiar para anunciar la supuesta expansión de su empresa. Invitó a primos, tíos, conocidos. Preparó una presentación completa con diapositivas y proyecciones financieras falsas. Yo estaba sentado al fondo del salón, observando cómo mi hija mentía con tanta naturalidad que casi parecía creerlo ella misma. Estamos a punto de cerrar contratos con 3 corporaciones internacionales, anunció con orgullo. El próximo año triplicaremos nuestros ingresos. Ricardo y yo estamos considerando incluso comprar una casa de verano en la costa. Todos aplaudieron. Todos la felicitaron. Cuando terminó la presentación, algunos familiares se acercaron a mí. Armando, debes estar tan orgulloso de Diana, me dijo mi prima Lilia. Mira todo lo que ha logrado. Sí, mucho, respondí con una sonrisa forzada. Debe ser un alivio saber que ella está bien económicamente. Al menos no tendrás que preocuparte por dejarle una herencia, agregó otro tío con una risa. Ella ya tiene más dinero que todos nosotros juntos. Las palabras me quemaron, pero mantuve la compostura. Si supieran la verdad, pensé. Si supieran que cada dólar que Diana presume viene de deudas, de tarjetas de crédito al límite, de una empresa quebrada sostenida por mentiras. Pero aún no era el momento de revelar nada. La humillación culminante llegó 2 semanas antes del Día del Padre. Ricardo me llamó directamente, algo que rara vez hacía. Armando, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa mañana por la mañana? Llegué puntual. Ricardo me recibió en su estudio, un lugar lleno de libros que probablemente nunca había leído y diplomas enmarcados de universidades caras. Siéntate, me dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Él se quedó de pie, una táctica de poder obvia. Mira, Armando, voy a ser directo contigo. Diana y yo hemos estado hablando sobre tu situación. ¿Mi situación? Sí, tienes 72 años. Vives solo en ese apartamento. No tienes ingresos más allá de tu pensión. Y seamos honestos, no estás mejorando con la edad. Hemos notado que a veces olvidas cosas, que te confundes. Yo no me confundo, Ricardo. Él levantó una mano. No lo tomes a mal. Es natural a tu edad. Por eso Diana y yo creemos que sería mejor para ti, más seguro, si consideraras mudarte a una residencia para adultos mayores. Un lugar donde haya supervisión, personal médico, actividades. Ya investigamos algunas opciones económicas. ¿Económicas? Bueno, no podemos costear algo muy lujoso, pero hay lugares decentes. Tú venderías tu apartamento, usarías ese dinero para pagar la residencia, y así Diana y yo no tendríamos que preocuparnos por ti constantemente. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. No necesito una residencia. Estoy perfectamente bien viviendo solo. Ricardo suspiró con impaciencia. Armando, no estás entendiendo. Esto no es una sugerencia. Diana y yo ya tomamos la decisión. Es por tu propio bien. A tu edad, vivir solo es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Tengo mi teléfono. Puedo llamar una ambulancia si necesito. Él negó con la cabeza. No seas terco. Mira, te daremos 2 meses para que te acostumbres a la idea. Pero en 2 meses, empezaremos el proceso de inscripción. Ya hablamos con un asistente social que puede ayudarnos con los trámites. ¿Y si me niego? Ricardo me miró con esos ojos fríos que había aprendido a odiar. Entonces tendríamos que considerar otras opciones legales. Hay procedimientos para declarar a personas de tu edad como incapaces de tomar sus propias decisiones. No queremos llegar a eso, Armando, pero si nos obligas, lo haremos. Es por tu seguridad. Era una amenaza apenas velada. Me levanté de la silla lentamente. Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, Ricardo. Bien. Me alegra que seas razonable. Salí de esa casa sintiéndome traicionado de la manera más profunda posible. No solo querían deshacerse de mí, querían declararme incapaz, controlar lo poco que yo aparentaba tener, meterme en un asilo barato mientras ellos seguían viviendo su mentira de lujo. Esa noche llamé nuevamente a Fernando, el investigador. Necesito que instales equipos de grabación, le dije.
Necesito evidencia de todo lo que están planeando. Fernando no hizo preguntas. 3 días después, tenía micrófonos discretos en lugares estratégicos. No en toda la casa, solo en las áreas comunes donde Diana y Ricardo hablaban libremente. Todo legal, todo posible gracias a ciertos permisos que Elena había conseguido argumentando preocupaciones legítimas sobre abuso de ancianos. Las grabaciones que obtuvimos fueron devastadoras. Una noche, escuché a Diana y Ricardo hablando en la sala de la mansión. No aguanto más a mi padre, decía Diana. Es tan patético. Siempre con esa cara de perrito abandonado, esperando atención. Ricardo se reía. 2 meses más y lo metemos en la residencia. Una vez que esté allí, podemos vender su apartamento. Calculé que podríamos sacar unos $80,000. Suficiente para cubrir algunas de nuestras deudas inmediatas. ¿Y si se resiste? La voz de Diana sonaba fría, calculadora. No podrá. Con la documentación correcta, podemos declararlo senil. Tengo una amiga psicóloga que puede hacer la evaluación que necesitamos. Por $500, nos dará el diagnóstico que queramos. Inteligente, respondió Ricardo. Y una vez que él esté fuera del camino, no tendremos que seguir fingiendo que nos importa. Dios, estoy tan cansado de las visitas obligatorias, de los almuerzos aburridos escuchándolo hablar de su vida insignificante. Diana suspiró. Yo también. Pero míralo del lado positivo. Después de esto, seremos libres. Y con el dinero de su apartamento, podemos respirar un poco. Aunque seguimos necesitando resolver lo de la empresa. Hubo un silencio. Luego Ricardo habló de nuevo, su voz más seria. Tengo una idea. ¿Recuerdas que mi padre mencionó que tiene un seguro de vida considerable? Bueno, si algo le pasara a tu padre, si tuviera, digamos, un accidente desafortunado después de que lo declaremos incapaz y seamos sus tutores legales, cualquier seguro o beneficio que tenga pasaría a ti como única heredera. Diana se quedó callada por un momento. Ricardo, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Solo digo que sería conveniente. Los ancianos tienen accidentes todo el tiempo, especialmente en residencias. Caídas, problemas cardíacos, medicación incorrecta. Nadie cuestionaría nada. Mi sangre se heló. No solo querían encerrarme. Estaban considerando algo mucho peor. Diana finalmente respondió, su voz vacilante. No sé, Ricardo. Eso es mucho. Piénsalo, amor. Es la solución a todos nuestros problemas. Y no sería inmediato, por supuesto. Esperaríamos unos meses después de internarlo. Nadie sospecharía nada. Sería la muerte natural de un anciano enfermo. Necesito pensarlo, dijo Diana. Pero no dijo que no. Escuché esa grabación 3 veces, sintiendo como la tristeza se transformaba en una furia fría y determinada. Esta ya no era solo una lección que necesitaban aprender. Era supervivencia. Al día siguiente, me reuní con Elena y Fernando en la oficina de ella. Les mostré las grabaciones. Les conté el plan completo que había escuchado. Elena estaba pálida de indignación. Armando, esto es conspiración para cometer fraude y posiblemente homicidio. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Levanté una mano. No, todavía no. Si vamos a la policía ahora, puede que no tengan suficiente evidencia para arrestarlos. Necesito algo más contundente. Necesito que se incriminen completamente. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienes en mente? Necesito que firmen documentos. Necesito que cometan el fraude abiertamente. Y después, cuando estén seguros de que han ganado, cuando crean que me tienen completamente bajo su control, entonces revelaré quién soy realmente y qué he sabido todo este tiempo. Elena y Fernando trabajaron conmigo durante los siguientes días diseñando el plan perfecto. Primero, necesitábamos más evidencia, más grabaciones, más pruebas de sus intenciones reales. Fernando instaló equipos adicionales. Esta vez incluimos cámaras pequeñas, del tamaño de un botón, completamente invisibles. Todo con el respaldo legal necesario gracias a Elena y sus contactos en el sistema judicial. Las grabaciones continuaron llegando, cada una peor que la anterior. Una tarde escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien. Sí, necesito información sobre seguros de vida para personas mayores. Mi suegro tiene 72 años. Queremos asegurarnos de que esté protegido. ¿Cuánto sería la cobertura máxima? $500,000. Perfecto. ¿Y si ya tiene condiciones preexistentes?
Entiendo. Sí, podemos hacer el examen médico la próxima semana. Estaba cotizando un seguro de vida para mí. Un seguro del que yo supuestamente no sabía nada, donde él y Diana serían los beneficiarios. El plan era claro: asegurarme por $500,000, declararme incapaz, internarme, y luego provocar un accidente conveniente. Otra grabación capturó a Diana hablando con esa psicóloga amiga suya. Carmen, te necesito. Necesito que evalúes a mi padre y declares que tiene demencia senil, que no puede vivir solo. Sé que no es ético, pero te pagaré $2,000. Efectivo. Nadie tiene que saber. La voz de Carmen sonaba dubitativa. Diana, eso podría costarme mi licencia si alguien descubre. Nadie lo descubrirá. Solo necesito el documento firmado. Tú haces la evaluación en casa, escribes el reporte diciendo lo que necesito, y listo. Es dinero fácil, Carmen. Piénsalo. $2,000 por 1 hora de trabajo. Hubo una pausa larga. Está bien. Pero tiene que ser discreto. Y quiero el dinero por adelantado. Hecho. Te llamo para coordinar. Cada grabación era una puñalada, pero también era evidencia irrefutable. Elena las revisaba meticulosamente, tomando notas, preparando el caso legal. Con esto tenemos fraude, conspiración, intento de manipulación de evaluaciones médicas, posible conspiración para cometer homicidio. Armando, podrían enfrentar años de prisión. Todavía no, repetí. Quiero que lleguen hasta el final. Quiero que firmen los documentos fraudulentos. Quiero que crean que han ganado completamente. Fernando me miró con preocupación. Armando, esto es peligroso. Si realmente planean hacerte daño físico, no llegarán tan lejos. Actuaremos antes. Pero necesito que el caso sea hermético. Necesito que no haya escapatoria legal para ellos. Elena asintió lentamente. Entiendo tu estrategia. Es arriesgada, pero efectiva. Solo prométeme que no pondrás en riesgo tu seguridad real. Lo prometo. 2 semanas antes del Día del Padre, Diana me llamó con voz dulce. Demasiado dulce. Papá, Ricardo y yo queremos invitarte a cenar este viernes. Tenemos algo importante que discutir contigo. Por supuesto, hija. Allí estaré. El viernes llegué a la mansión. Esta vez me recibieron con sonrisas amplias, casi cálidas. Era perturbador ver cómo podían fingir afecto cuando yo sabía exactamente lo que planeaban. Cenamos en el comedor principal. Bistec caro, vino fino, todo muy civilizado. Después de la cena, Ricardo sacó una carpeta. Armando, Diana y yo hemos estado pensando mucho en tu bienestar. Nos preocupamos por ti, ¿sabes? Y creemos que encontramos la solución perfecta para asegurarnos de que estés cuidado. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Esto es un poder notarial general. Básicamente nos autorizas a Diana y a mí a tomar decisiones médicas y financieras en tu nombre. Es solo una precaución, para cuando llegue el momento en que necesites ayuda con esas cosas. Miré los documentos. Eran exactamente lo que Elena había predicho. Un poder notarial que les daría control total sobre mi vida. No sé, Ricardo. Eso suena muy serio. Diana tomó mi mano. Su toque se sentía falso, calculado. Papá, es por tu protección. ¿Qué pasa si te enfermas y no puedes tomar decisiones? Necesitamos poder ayudarte. Somos tu familia. ¿En quién más confiarías? La ironía era casi cómica. También necesitamos que firmes esto, continuó Ricardo, sacando otro documento. Es la autorización para la evaluación psicológica. La doctora Carmen vendrá la próxima semana a hacerte unas preguntas sencillas. Es solo protocolo para el poder notarial. Cada palabra era una mentira envuelta en preocupación falsa. Y finalmente, este es el papeleo para la residencia de adultos mayores que te mencioné. Villa Esperanza se llama. Es un lugar encantador. Tienen jardines, actividades, enfermeras todo el tiempo. Estarás mucho más seguro allí. Tomé los documentos con manos temblorosas. No por miedo, sino por la rabia contenida. Necesito tiempo para leer todo esto, dije. La sonrisa de Ricardo se tensó ligeramente. Por supuesto, pero necesitamos que lo firmes pronto. De hecho, trajimos a un notario para el próximo lunes. Podemos hacerlo todo oficial ese día. ¿Te parece bien? Me estaban presionando. Querían mi firma antes de que pudiera pensar demasiado, antes de que pudiera consultar con alguien. Está bien, acepté. El lunes.
Diana prácticamente saltó de emoción. Perfecto, papá. Vas a ver que es la mejor decisión. Estarás tan bien cuidado. Y nosotros tendremos paz mental sabiendo que estás seguro. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, fotografié cada página de los documentos y se los envié a Elena. Ella me llamó a los 10 minutos, su voz furiosa. Armando, esto es peor de lo que pensé. Este poder notarial les daría control absoluto. Podrían vender tu apartamento sin tu consentimiento, acceder a tus cuentas bancarias, tomar cualquier decisión médica incluyendo medicación forzada o procedimientos. Es básicamente esclavitud legal. Lo sé. Por eso voy a firmarlo. ¿Qué? Armando, no puedes. Voy a firmarlo, pero no será válido. Tú te encargarás de eso. Quiero que prepares documentos idénticos, pero con cláusulas ocultas que invaliden todo. Quiero que ellos crean que tienen el control, pero legalmente no tendrán nada. Elena se quedó en silencio por un momento. Eres un genio malvado, Armando. Me gusta. Haré los documentos esta noche. Pero necesitaremos un notario de confianza para el intercambio. Tengo uno. Fernando conoce a alguien. Todo se estaba alineando perfectamente. El fin de semana previo al lunes, Diana me llamó 3 veces para confirmar que asistiría a la firma. Su ansiedad era palpable. Necesitaban ese documento desesperadamente. El lunes llegué a la mansión exactamente a las 10 de la mañana. El notario ya estaba allí. Un hombre mayor que Fernando había contactado, alguien que entendía perfectamente lo que estábamos haciendo y por qué. Ricardo y Diana estaban nerviosos pero tratando de ocultarlo. Perfecto, papá. Siéntate aquí. El señor Martínez nos ayudará con todo el proceso. El notario, que en realidad era nuestro hombre, abrió su maletín y sacó los documentos. Los documentos falsos que Elena había preparado, idénticos a los originales pero legalmente inválidos. Señor Armando, ¿entiende lo que está firmando hoy? Sí, respondí con voz débil y temblorosa, actuando el papel del anciano confundido. Mis hijos me cuidarán. Diana y Ricardo intercambiaron miradas de triunfo. Firmé cada página lentamente. El poder notarial. La autorización médica. El consentimiento para la residencia. Todo. El notario puso sus sellos oficiales en cada documento. Listo. Todo está en orden. Ricardo prácticamente arrancó los documentos de sus manos. Excelente. Gracias, señor Martínez. Le transferiremos su pago esta tarde. El notario se fue. Yo me quedé sentado, aparentando cansancio. Papá, gracias por confiar en nosotros, dijo Diana, pero su abrazo era mecánico, vacío. Ahora vete a descansar. Te llamaremos cuando la doctora Carmen pueda venir para la evaluación. Salí de allí sintiéndome victorioso, aunque ellos no lo sabían. Esa noche, Elena, Fernando y yo nos reunimos. Lo tienen todo, dije. Creen que controlan mi vida completamente. Elena sonrió. Pero no tienen nada. Los documentos que firmaste son inválidos. Las cláusulas en letra pequeña especifican que cualquier intento de uso fraudulento los anula automáticamente. Además, hemos documentado todo el proceso. Tenemos las grabaciones de ellos presionándote, las conversaciones previas donde planean el fraude, todo. Fernando agregó su parte. También obtuve más información sobre sus finanzas. La empresa de Diana debe ahora $250,000. Tienen 2 semanas antes de que los principales acreedores demanden. Los pagos del alquiler de la mansión están atrasados por 3 meses. Los autos están a punto de ser embargados. Y los padres de Ricardo recibieron la notificación final de ejecución hipotecaria. Tienen 30 días para pagar o pierden la casa. Todo se está derrumbando para ellos, observé. Y todavía no saben que tú eres quien controla todas las piezas del tablero, dijo Elena. Es momento de preparar el golpe final. El Día del Padre estaba a una semana de distancia. Elena preparó el sobre dorado. Adentro colocamos copias de todos los documentos relevantes, los títulos de propiedad de la mansión mostrando que yo era el dueño real, los contratos de la empresa mostrando mi control mayoritario, los documentos de financiamiento de los autos, y la notificación de ejecución hipotecaria de los padres de Ricardo donde aparecía mi corporación como acreedora. También incluimos transcripciones de las grabaciones más incriminatorias. Este sobre es una bomba nuclear, comentó Fernando mientras lo sellábamos. Va a destruir su mundo completamente. Ese es el punto, respondí con calma. Los días previos al Día del Padre los pasé en una calma extraña.
Una calma que viene cuando sabes que la tormenta está por llegar y ya no hay vuelta atrás. Diana me llamó el miércoles. Papá, queremos invitarte a cenar el domingo. Para celebrar tu día. Ricardo hizo una reservación en la Bella Vista. Ese restaurante elegante que tanto te gusta. Nunca había dicho que me gustara ese restaurante. De hecho, solo había ido una vez y me había sentido incómodo todo el tiempo. Pero ellos necesitaban aparentar que me conocían, que les importaba. Me encantaría, hija. Gracias. Perfecto. A las 7 de la noche. Y papá, ¿viste algo presentable? ¿Sí? Es un lugar fino. Incluso en su invitación había desprecio. El jueves, la doctora Carmen finalmente vino a mi apartamento para la evaluación psicológica fraudulenta. Era una mujer de unos 40 años, nerviosa, evitando mi mirada. Diana la había acompañado y esperaba en la sala mientras Carmen me hacía preguntas en mi habitación. Señor Armando, ¿sabe qué día es hoy? Jueves. ¿Sabe en qué año estamos? 2025. ¿Puede decirme su dirección completa? Recité mi dirección sin dudar. Carmen tomaba notas, claramente incómoda. Las respuestas eran todas correctas. Yo estaba perfectamente lúcido y ella lo sabía. Pero había sido pagada para escribir otra cosa. ¿Sabe por qué estoy aquí, señor Armando? Mi hija dice que es una evaluación de rutina. Carmen asintió, sin mirarme a los ojos. La evaluación duró 15 minutos. Preguntas básicas que cualquier persona con demencia real no podría responder. Yo las respondí todas perfectamente. Cuando terminó, salió a la sala donde Diana esperaba. Las escuché hablar en voz baja. Diana preguntando si todo estaba bien, Carmen asegurándole que tendría el reporte para el lunes. No mencionaron que yo había pasado todas las pruebas sin problemas. Después de que se fueron, llamé a Elena. La doctora Carmen acaba de hacer la evaluación fraudulenta. Grabé toda la sesión con mi teléfono. Está clara como el agua que no tengo ningún problema cognitivo. Perfecto. Eso es más evidencia de su conspiración. Cuando Carmen entregue un reporte falso diciendo lo contrario, la tendremos por fraude médico también. Todo estaba cayendo en su lugar como fichas de dominó. El viernes recibí un mensaje de Diana. Papá, la doctora Carmen envió su reporte. Dice que recomienda supervisión constante. Hablaremos de esto el domingo en la cena. No te preocupes, estamos aquí para cuidarte. Leí el mensaje 3 veces. La frialdad detrás de esas palabras supuestamente reconfortantes era escalofriante. Me respondí simplemente, gracias, hija. Elena me envió una copia del reporte que Carmen había presentado. Lo había obtenido a través de sus contactos legales. El documento era una obra maestra de falsedad. Afirmaba que yo mostraba signos severos de demencia, que me confundía frecuentemente, que no podía recordar información básica, que representaba un peligro para mí mismo viviendo solo. Nada de eso era cierto. Carmen había mentido en cada línea. Ahora la tenemos a ella también, dijo Elena por teléfono. Fraude médico, falsificación de documentos, conspiración. Podría perder su licencia y enfrentar cargos criminales. El sábado fue el día más largo. Las horas se arrastraban mientras yo repasaba mentalmente cada detalle del plan. Fernando vino a mi apartamento por la tarde para repasar todo una última vez. Mañana, llegarás al restaurante a las 7. Diana y Ricardo ya estarán allí. Tú actuarás normal, humilde, como siempre. Ellos aprovecharán para humillarte, probablemente delante de otros comensales. Es su patrón. Necesitan sentirse superiores públicamente. Lo sé. He vivido eso suficientes veces. Cuando sientas que es el momento, cuando la humillación llegue a su punto máximo, sacas el sobredorado y lo deslizas hacia Diana. No digas mucho. Solo la frase que practicamos. Explícale a tu marido por qué tu mesada se acabó, por qué los padres de él están perdiendo su casa, y por qué tu empresa está acabada. Exacto. Corto, directo, devastador. Luego te levantas y te vas. Los dejas procesando la información, entrando en pánico. Nosotros estaremos afuera esperándote. ¿Y después? Después viene la parte legal. El lunes por la mañana, Elena presentará todos los documentos ante las autoridades. Tenemos suficiente evidencia para cargos criminales contra Diana, Ricardo y Carmen. También procederemos con las acciones civiles, desalojo de la mansión, embargo de los autos, ejecución de la hipoteca de los padres de Ricardo, y la disolución o reestructuración de la empresa de Diana. Fernando hizo una pausa.
Armando, todavía estás a tiempo de echarte atrás. Esto va a destruir a tu hija. Legalmente, financieramente, emocionalmente. No habrá vuelta atrás. Miré a Fernando directamente a los ojos. Mi hija intentó robarme mi libertad, mi dignidad, mi vida. Planeo encerrarme en un asilo y posiblemente causarme daño físico para cobrar un seguro. No es mi hija quien será destruida mañana. Esa persona ya no existe. La Diana que yo crié murió hace años. La mujer que cena conmigo mañana es una extraña cruel que necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fernando asintió lentamente. Entiendo. Entonces mañana todo cambia. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Por años había sido el hombre invisible, el padre descartable, el anciano conveniente de manipular. Mañana, todo eso terminaría. Me levanté temprano el domingo. Me duché, me afeité con cuidado, me vestí con mi ropa habitual. Nada ostentoso. Pantalones de vestir sencillos, camisa azul clara, zapatos cómodos pero presentables. En el espejo vi a un hombre de 72 años que había sobrevivido decepciones, pérdidas, traiciones. Pero también vi a un hombre que no se había rendido. Un hombre que estaba a punto de recuperar su poder. A las 5 de la tarde, Elena me llamó. ¿Todo listo? Todo listo. Fernando y yo estaremos en el estacionamiento del restaurante. Tendremos un abogado adicional con nosotros como testigo. Si algo sale mal, si en algún momento te sientes inseguro, solo di la palabra clave que acordamos y entramos inmediatamente. No será necesario. Pero gracias. Armando, una última cosa. Estoy orgullosa de ti. Sé que esto es difícil. Pero lo que estás haciendo es importante. No solo para ti, sino para enviar un mensaje de que los ancianos no son víctimas fáciles que pueden ser manipuladas sin consecuencias. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, Elena. Por todo. A las 6:15, tomé el sobre dorado de la mesa de mi comedor. Era grueso, pesado con todos los documentos adentro. Lo sostuve por un momento, sintiendo el peso no solo del papel, sino de todo lo que representaba. Justicia. Verdad. Consecuencias. Llamé un taxi. Podía haberle pedido a Fernando que me llevara, pero quería llegar solo. Quería que Diana y Ricardo me vieran llegar como siempre lo hacía, humilde, sin auto propio, dependiente del transporte público o taxis baratos. El viaje al restaurante duró 20 minutos. Miraba por la ventana del taxi viendo la ciudad pasar, pensando en cómo había llegado a este momento. Pensé en mi esposa, fallecida hace 10 años. Pensé en cómo habríamos criado a Diana juntos, en cómo ella había sido una niña amorosa, generosa, soñadora. Pensé en el momento exacto en que el dinero y el estatus se habían vuelto más importantes para ella que la familia, que los valores, que el amor. No pude identificar un momento específico. Había sido gradual. Un cambio lento donde la ambición había reemplazado la empatía, donde la imagen había reemplazado la sustancia. El taxi se detuvo frente a la Bella Vista. Un restaurante elegante con luces cálidas y ventanales grandes. A través del vidrio podía ver a las personas cenando, riendo, disfrutando de sus vidas perfectas. Pagué al taxista y me quedé parado un momento en la acera, mirando hacia el interior. Respiré profundo. Era hora de terminar esto. Empujé la puerta y entré al restaurante. El aire acondicionado me golpeó inmediatamente, un contraste fresco contra el calor de la noche. El anfitrión me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, ligero desprecio apenas disimulado por profesionalismo. Mi ropa sencilla no encajaba con la clientela habitual. Buenas noches. Tengo una reservación. A nombre de Ricardo Mendoza. El anfitrión revisó su lista. Ah, sí, su grupo ya está aquí. Síganme. Caminamos entre las mesas. Podía sentir las miradas de otros comensales. Algunos curiosos, otros indiferentes. Y entonces los vi. Diana y Ricardo, sentados en una mesa junto a la ventana. Ella con un vestido rojo brillante que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Él con un traje gris perfectamente cortado, su reloj de $20,000 brillando bajo las luces del restaurante. Ambos sonrieron cuando me vieron acercarme. Sonrisas falsas, sonrisas de tiburones. Papá, llegaste, dijo Diana, levantándose para darme un beso en la mejilla. Su perfume era caro y abrumador. Me senté en la silla que el mesero había apartado para mí. Ricardo me extendió la mano para estrecharla. Feliz Día del Padre, Armando.
Nos alegra que pudieras venir. Su apretón era firme, casi agresivo. Un recordatorio sutil de quien tenía el poder. O al menos quien creía tenerlo. El sobredorado estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. Podía sentir su peso contra mi pecho, como un segundo corazón latiendo, esperando el momento perfecto para ser revelado. El mesero trajo los menús. Yo los observé discretamente mientras ellos ordenaban vino caro sin siquiera preguntarme si quería algo. Diana pidió langosta. Ricardo pidió un filete de res wagyu. Cuando llegó mi turno, pedí el plato más simple del menú, pasta con salsa de tomate. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Diana con esa voz condescendiente. Podríamos invitarte a algo mejor. Es tu día especial. Estoy bien así, hija. No necesito nada extravagante. Ricardo soltó una risa pequeña. Siempre tan modesto, Armando. Eso es admirable. Aunque a veces está bien darse un gusto, ¿sabes? El mesero se fue con nuestras órdenes. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Diana miraba su teléfono. Ricardo observaba el restaurante como si estuviera evaluando su valor. Entonces Diana dejó el teléfono y me miró con esa expresión que había perfeccionado, falsa dulzura mezclada con superioridad. Papá, antes de que llegue la comida, Ricardo y yo queremos hablarte de algo importante. Aquí venía. Podía sentirlo. La humillación pública que habían planeado. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Hemos estado revisando tu situación con mucho cuidado. Y creemos que es momento de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Por tu propio bien, por supuesto. Diana asintió con entusiasmo. La doctora Carmen nos envió su evaluación. Papá, dice que no es seguro que sigas viviendo solo. Que necesitas supervisión constante. Estamos muy preocupados por ti. Hablaba lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Vi como algunas personas volteaban discretamente, escuchando nuestra conversación. Estoy bien, Diana. No necesito supervisión. Ella negó con la cabeza, como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, esa es exactamente la clase de negación que la doctora mencionó. No eres capaz de reconocer tus propias limitaciones. Es parte de la enfermedad. No tengo ninguna enfermedad. Ricardo intervino, su voz firme, autoritaria. Armando, ya firmaste los documentos. Ya nos diste el poder legal para tomar estas decisiones. Villa Esperanza tiene una habitación disponible para ti. Te mudarás allí el próximo fin de semana. Las mesas a nuestro alrededor ya no disimulaban. Nos miraban abiertamente. Diana y Ricardo querían exactamente eso. Querían testigos de cómo ellos eran los hijos responsables cuidando al padre senil. ¿Y mi apartamento?, pregunté con voz suave, siguiendo el papel que había ensayado. Diana suspiró dramáticamente. Tendremos que venderlo, papá. Necesitamos el dinero para pagar la residencia. No te preocupes, nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que firmar donde te indiquemos. Ricardo agregó con tono casual. Y obviamente, no podrás manejar tus propias finanzas más. Todo pasará por nosotros. Es lo mejor. Los ancianos son vulnerables a estafas, ¿sabes? Estarás mucho más seguro así. Cada palabra era un ladrillo más en la prisión que estaban construyendo alrededor mío. Una prisión de control total, de dependencia absoluta, de humillación constante. Era el momento. Diana levantó su copa de vino y sonrió ampliamente. Así que, papá, brindemos. Por tu nueva etapa. Por tu seguridad. Y por nosotros, por ser los hijos responsables que se hacen cargo de ti cuando más lo necesitas. Ricardo levantó su copa también. Feliz Día del Padre, Armando. Aunque seamos honestos, no has sido exactamente el padre más exitoso. Sin ofender, pero mírate. Sin logros reales, sin dinero, sin nada que dejarle a tu hija. Bueno, al menos nos diste la oportunidad de ser mejores que tú. Algunas personas en las mesas cercanas murmuraron incómodas ante ese comentario. Incluso para ellos, era demasiado cruel. Diana se rió. Ricardo, no seas tan duro. Papá hizo lo que pudo. No todos nacen para ser exitosos. Algunos simplemente son fracasados. Esa palabra, la misma que había usado semanas atrás. Fracasado. Y entonces lo dijo más fuerte, asegurándose de que todo el restaurante la escuchara. Felicidades, fracasado. El restaurante entero se quedó en silencio.
Algunos comensales parecían horrorizados. Otros simplemente observaban, como espectadores de un accidente automovilístico que no podían dejar de mirar. Este era el momento exacto que había estado esperando. Saqué el sobre dorado del bolsillo interior de mi chaqueta lentamente. El movimiento captó la atención de Diana y Ricardo inmediatamente. Sus expresiones cambiaron de triunfo a confusión cuando vieron el sobre. Lo deslicé suavemente sobre la mesa hacia Diana. El sobre brillaba bajo las luces del restaurante, dorado, pesado, imposible de ignorar. Diana lo miró pero no lo tocó. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó él. Me levanté despacio de mi silla. Sentí como todos los ojos del restaurante se posaban sobre mí. Las conversaciones se habían detenido. Solo se escuchaba el suave murmullo del aire acondicionado y el tintineo ocasional de cubiertos. Miré a Diana directamente a los ojos. Ya no con sumisión, no con dolor. Con poder absoluto. Mi voz salió clara, firme, resonando en el silencio del restaurante. Explícale a tu marido por qué tu mesada se acabó, Diana. Ella parpadeó, confundida. Explícale por qué los padres de él están perdiendo su casa. Ricardo se tensó visiblemente. El color comenzó a abandonar su rostro. Y ya que estás en eso, explícale por qué tu empresa está acabada. Diana abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban ligeramente mientras finalmente tomaba el sobre. Continué, mi voz implacable. Todo está en ese sobre. Los títulos de propiedad. Los contratos. Las grabaciones. La verdad que han estado demasiado ciegos para ver. Grabaciones, susurró Ricardo. ¿De qué estás hablando? No le respondí. No le debía explicaciones. Me di la vuelta lentamente y empecé a caminar hacia la salida del restaurante. Detrás de mí, escuché el sonido del sobre siendo abierto. Escuché papeles siendo extraídos. Escuché el grito ahogado de Diana cuando vio el primer documento. Papá, espera. Su voz era aguda, desesperada, completamente diferente a la voz arrogante de hacía un minuto. No me detuve. ¿Qué demonios es esto? La voz de Ricardo sonaba estrangulada. Diana, estos documentos dicen que tu padre es el dueño de la casa. Tiene que ser un error. Dice que es dueño de mi empresa. Diana casi gritaba ahora. Dice que controla todo. Seguí caminando. Cada paso era liberador. Cada paso me alejaba de años de humillación. Escuché sillas raspando contra el piso cuando se levantaron bruscamente. Papá. Diana gritó con toda su fuerza. El restaurante entero estaba observando el espectáculo. Meseros congelados en su lugar. Comensales con tenedores suspendidos a medio camino hacia sus bocas. Llegué a la puerta. El anfitrión la abrió para mí, sus ojos enormes de sorpresa. Antes de salir, me volteé una última vez. Diana y Ricardo estaban parados junto a su mesa, rodeados de papeles desparramados. Diana tenía lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Ricardo sostenía el documento de la hipoteca de sus padres, su cara una máscara de horror absoluto. 30 días, dije con calma, lo suficientemente alto para que me escucharan. 30 días para que dejen mi casa, devuelvan mis autos, y salgan de mi empresa. Todo está explicado en los documentos legales. Léanlos con cuidado. No puedes hacer esto, gritó Ricardo. Tenemos derechos. Firmaste documentos. Diana corrió hacia mí, tropezando con sus tacones altos, desesperación pura en su rostro. Papá, por favor, tiene que haber un error. No entiendo. Tú no tienes dinero. Tú eres un fracasado, completé la frase por ella. Eso es lo que dijiste, ¿no? Frente a todos. Ella se detuvo a medio camino, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Papá, yo no quise decir. Sí quisiste. Y ahora vas a vivir con las consecuencias de cada palabra cruel, cada humillación, cada plan malicioso que creíste que podía salirte con la tuya. Ricardo apareció detrás de Diana, su cara roja de furia y pánico. ¿Quién demonios eres tú realmente? Sonreí. Una sonrisa fría que no alcanzó mis ojos. Soy Armando Salazar, fundador y ex-CEO de Salazar Industries, empresa que vendía hace 10 años por $80 millones. Soy el dueño de 15 propiedades comerciales en esta ciudad, incluyendo la que ustedes llaman su hogar. Soy inversionista mayoritario en 3 bancos, incluyendo el que está a punto de ejecutar la hipoteca de tus padres, Ricardo. Y soy el hombre que ustedes subestimaron completamente. El silencio que siguió fue absoluto.
Diana se dejó caer de rodillas en medio del restaurante, sollozando. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Papá, por favor. Ricardo estaba paralizado, su cerebro claramente tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Miré alrededor del restaurante. Todos nos observaban. Algunas personas tenían sus teléfonos fuera, grabando. Perfecto. Que el mundo entero viera esto. Me dirigí a los comensales. Disculpen la interrupción. Continúen con sus cenas. El espectáculo ha terminado. Y entonces, finalmente, caminé hacia la puerta y salí al aire nocturno. Afuera, tal como prometió, Fernando estaba esperando junto a un auto negro. Elena estaba con él, y otro hombre que reconocí como el abogado adicional. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena. Libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Fernando abrió la puerta trasera del auto. Salgamos de aquí antes de que salgan y hagan una escena mayor. Me subí al auto. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Diana y Ricardo habían salido del restaurante. Ella estaba gritando algo, él trataba de sostenerla. Varios comensales habían salido también, mirando el drama con fascinación morbosa. Mañana esto estará en todas las redes sociales, comentó Fernando. El video de la hija arrogante descubriendo que su padre humilde es multimillonario. Se volverá viral. Que así sea, dije. Que el mundo vea las consecuencias de la crueldad. Que vea lo que pasa cuando subestimas a alguien porque parece débil. Esa noche dormí mejor que en años. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, no había carga sobre mis hombros. El lunes por la mañana, Elena ejecutó la siguiente fase del plan. A las 9 en punto, su equipo legal presentó una demanda civil contra Diana y Ricardo por fraude, extorsión, falsificación de documentos y conspiración. Simultáneamente, entregó toda la evidencia de las grabaciones a la Fiscalía del Distrito. La doctora Carmen recibió una citación antes del mediodía. Su licencia médica fue suspendida temporalmente mientras se investigaban las acusaciones de fraude profesional. A las 2 de la tarde, Diana me llamó. Su voz era irreconocible, destrozada por el llanto. Papá, por favor, contesta. Por favor. Necesito hablar contigo. Por favor. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 16 veces ese día. 16 mensajes desesperados, cada uno más fragmentado que el anterior. En el mensaje número 8, su tono cambió de súplica a rabia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. Y ahora nos destruyes así. Eres un monstruo. En el mensaje número 12, volvió a la súplica. Papá, lo siento. Siento todo. Siento haberte llamado fracasado. Siento haberte tratado mal. Por favor, retira las demandas. Por favor, dame otra oportunidad. Soy tu hija. Tu única hija. No respondí ninguna llamada. Ricardo también intentó contactarme, pero a través de mensajes de texto agresivos. Esto es ilegal. Voy a demandarte. Voy a exponer todo esto. Mis padres van a perder su casa por tu culpa. ¿Eso te hace sentir bien? Destruir a una pareja de ancianos. Diana está destrozada. Si algo le pasa, será tu responsabilidad. Bloqueé su número después del quinto mensaje. El martes, los videos del restaurante comenzaron a circular en redes sociales, tal como Fernando había predicho. Alguien había grabado el momento exacto cuando Diana me llamó fracasado, y luego mi respuesta devastadora. El video tenía millones de vistas en menos de 24 horas. Los comentarios eran brutales. Esa hija es horrible. El padre es un héroe. Justicia hermosa. Nadie debe tratar así a sus padres. Ella se lo buscó completamente. Cero simpatía. Algunos defendían a Diana, diciendo que yo era cruel, que ningún padre debería destruir así a su hija. Pero eran minoría. La historia fue recogida por varios medios de noticias locales. Hija arrogante descubre que padre humilde es multimillonario se convirtió en titular viral. Elena me llamó esa tarde. Armando, necesitas prepararte. Esto se está volviendo muy público. Los medios van a querer entrevistarte. ¿Estás listo para eso? No hablaré con ningún medio, respondí firmemente. Esto no es entretenimiento. Es una lección familiar que desafortunadamente se volvió pública. Entiendo.
Prepararé una declaración oficial entonces. Algo breve y con dignidad. El miércoles llegaron las consecuencias financieras reales. Los autos fueron embargados a primera hora de la mañana. 2 grúas llegaron a la mansión y se llevaron el Mercedes y el BMW mientras Diana gritaba desde la puerta. Un vecino grabó el incidente y también se volvió viral. Por la tarde, los acreedores principales de la empresa de Diana presentaron demandas por las deudas impagas. Sin flujo de efectivo y sin acceso a los fondos que había estado desviando de mi corporación matriz, la empresa entró en quiebra técnica inmediatamente. Elena me informó que Diana había intentado acceder a las cuentas bancarias de la empresa y descubrió que yo había congelado todo. Está furiosa. Dice que esto es abuso de anciano al revés. Que estás usando tu poder para vengarte cruelmente. ¿Y qué le respondiste? Que debería hablar con sus abogados. Pero Armando, ella no tiene dinero para abogados. Ricardo y ella están completamente arruinados. Esa era precisamente la idea. El jueves recibí una visita inesperada. Los padres de Ricardo aparecieron en mi apartamento. Una pareja de unos 70 años, vestidos modestamente, con caras marcadas por años de trabajo duro y ahora por preocupación profunda. Señor Armando, por favor, hable con nosotros, dijo la madre de Ricardo, la señora Mercedes. Su voz temblaba. Los invité a pasar. Les ofrecí café. Nos sentamos en mi pequeña sala. El padre de Ricardo, el señor Jorge, habló primero. No venimos a defender a nuestro hijo. Sabemos que él y Diana lo trataron terriblemente. Vimos los videos. Estamos avergonzados de Ricardo. Mercedes continuó, lágrimas en sus ojos. Pero señor Armando, nosotros vamos a perder nuestra casa. Esa casa donde criamos a nuestros hijos, donde vivimos por 40 años. No tenemos otro lugar a donde ir. Mi esposo está enfermo, necesita tratamiento médico constante. Si nos quedamos sin casa. Su voz se quebró. Los miré por un largo momento. Estas personas no me habían hecho nada. Eran víctimas de su propio hijo tanto como yo había sido víctima de mi hija. ¿Cuánto deben? Pregunté. $150,000, respondió Jorge. Ricardo nos convenció de hipotecar la casa para invertir en sus negocios. Prometió devolvernos el dinero. Nunca lo hizo. Elena ya me había explicado que yo, a través de mi corporación, era ahora el acreedor de esa deuda. Tenía el poder de ejecutar la hipoteca o perdonarla. Déjenme hablar con mi abogada, dije. Veré qué se puede hacer. Mercedes me tomó la mano. Gracias, señor Armando. Y de nuevo, lamentamos mucho lo que nuestro hijo le hizo. Si hubiéramos sabido. No es su culpa, la interrumpí. Los padres no siempre somos responsables de lo que nuestros hijos se convierten. Después de que se fueron, llamé a Elena. Quiero perdonar la deuda de los padres de Ricardo. Ellos no tienen culpa en esto. Armando, eso es muy generoso de tu parte. No es generosidad. Es justicia. Ellos son víctimas también. Prepara los documentos para cancelar su hipoteca completamente. Quiero que mantengan su casa. Lo haré inmediatamente. Esto va a significar mucho para ellos. Pero Diana y Ricardo, ellos no reciben clemencia. Ellos enfrentan las consecuencias completas. Por supuesto. El viernes, exactamente una semana después de la cena del Día del Padre, Diana y Ricardo fueron formalmente desalojados de la mansión. Los alguaciles llegaron a las 10 de la mañana con la orden judicial. Tenían 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Fernando estuvo presente como mi representante para supervisar el proceso. Me envió fotos. Diana se veía destrozada. Sin maquillaje, con ropa sencilla, empacando cajas con manos temblorosas. Ricardo parecía un fantasma, toda su arrogancia evaporada, reemplazada por derrota absoluta. No tenían a dónde ir. Fernando me informó que estaban buscando un apartamento pequeño, algo que pudieran pagar con el poco dinero que les quedaba en cuentas personales. La empresa de Diana cerró oficialmente ese mismo día. Los empleados fueron despedidos. Las oficinas quedaron vacías. Su reputación en la industria estaba destruida. Los videos virales se aseguraron de que nadie quisiera trabajar con ella o contratarla. Ricardo enfrentaba cargos criminales pendientes por el intento de fraude con el poder notarial y la conspiración para internarme fraudulentamente. Su futuro incluía posiblemente tiempo en prisión. El sábado, una semana después del confrontamiento, recibí un último mensaje de Diana. Era un mensaje de texto largo,
escrito claramente en un momento de desesperación absoluta. Papá, sé que probablemente no leas esto. Sé que he perdido el derecho de llamarte papá, pero necesito decirte que finalmente entiendo. Entiendo lo que te hice. Entiendo la crueldad, la traición, el dolor que causé. No espero tu perdón. No me lo merezco. Solo quiero que sepas que me odio a mí misma por lo que hice, por la persona en la que me convertí. Ricardo y yo perdimos todo. Estamos viviendo en un motel barato. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo futuro. Y lo merezco completamente. Pero quiero que sepas algo. Finalmente recuerdo quién eras cuando yo era niña. Recuerdo cómo me llevabas al parque todos los domingos. Cómo ahorraste durante meses para comprarme esa bicicleta rosa que tanto quería. Cómo te quedabas despierto conmigo cuando estaba enferma. Cómo me abrazaste cuando mamá murió y me dijiste que todo estaría bien. Ese era mi verdadero papá. Y yo lo destruí. Destruí esa relación por codicia, por vanidad, por ser una persona horrible. No te pido nada. Solo quería que supieras que sí recuerdo. Y que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Leí el mensaje 3 veces. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón, no todavía. Pero era algo. Un reconocimiento de que quizás, muy en el fondo, algo de la Diana que yo había criado todavía existía. Pero las palabras no eran suficientes. No después de todo. No respondí el mensaje. El domingo, exactamente 2 semanas después del Día del Padre, me reuní con Elena en su oficina para revisar todo lo que habíamos logrado. Diana y Ricardo están arruinados financieramente, reportó Elena. Enfrentan múltiples demandas civiles que no pueden pagar. Ricardo probablemente enfrentará cargos criminales. La doctora Carmen perdió su licencia médica permanentemente y también enfrenta cargos. Los padres de Ricardo mantuvieron su casa gracias a tu generosidad. Y tú has recuperado control total de todos tus activos. ¿Y la empresa de Diana? Técnicamente todavía existe legalmente, pero está en bancarrota. Tienes 2 opciones, liquidarla completamente o reestructurarla bajo nuevo management. Pensé por un momento. Liquídala. No quiero nada que lleve su nombre o su historia. Vende los activos, paga a los acreedores lo que se pueda, y cierra todo. Entendido. ¿Y qué hay de Diana y Ricardo personalmente? ¿Quieres proceder con los cargos criminales hasta el final? Esa era la pregunta que había estado evitando. Ricardo sí. Él fue el cerebro detrás de mucho de esto. Él convenció a Diana, él planeó los detalles más oscuros. Quiero que enfrente las consecuencias legales completas. ¿Y Diana? Suspiré profundamente. Retira los cargos criminales contra ella. Las consecuencias civiles son suficientes. Perdió su empresa, su casa, su reputación, su dinero. Esa es suficiente lección. Elena asintió. Eres más misericordioso de lo que ella merece. Es mi hija, Elena. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. No voy a destruirla completamente, pero tampoco voy a rescatarla. 6 meses pasaron desde aquella noche en el restaurante. 6 meses de silencio entre Diana y yo. 6 meses de reconstruir mi vida, no desde cero, sino desde la verdad. Me mudé de mi apartamento modesto a un penthouse con vista a la ciudad. No por ostentación, sino porque finalmente podía vivir como realmente era, sin esconderme. Contraté personal. No muchos, solo lo necesario. Una señora que venía 3 veces por semana a limpiar, un chofer ocasional para cuando lo necesitaba. Pero lo más importante, creé una fundación. La Fundación Dignidad se especializaba en ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar, fraude y abandono. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, refugio temporal si era necesario. Elena se convirtió en la directora legal. Fernando manejaba las investigaciones de casos sospechosos. En 6 meses, ayudamos a 43 ancianos a recuperar su dignidad, sus bienes, y en algunos casos, a procesar legalmente a los familiares que los habían abusado. Me volví activista silencioso. No busqué prensa ni reconocimiento. Simplemente trabajaba, ayudaba, hacía la diferencia que debía hacerse. Los videos del restaurante eventualmente dejaron de circular. La gente encontró nuevos escándalos que consumir. De Diana, solo sabía lo que Elena me reportaba ocasionalmente. Ella y Ricardo se habían separado. Ricardo estaba cumpliendo 18 meses en prisión por los cargos de fraude. Diana trabajaba en un supermercado como cajera,
viviendo en un apartamento de una habitación en el lado pobre de la ciudad. Su caída había sido completa. Una tarde de noviembre, mientras revisaba propuestas para la fundación en mi oficina, mi asistente me informó que había una visita. Dice que es su hija, señor Armando. Pregunta si puede hablar con usted 5 minutos. Mi corazón se detuvo por un momento. Hágala pasar. Diana entró a mi oficina y casi no la reconocí. Su cabello largo ahora estaba corto y simple. No llevaba maquillaje. Vestía jeans gastados y una sudadera sencilla. Había perdido peso. Se veía cansada, envejecida, pero también había algo diferente en sus ojos. Humildad real. Papá, dijo con voz temblorosa. Gracias por recibirme. Siéntate, Diana. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, sus manos nerviosas en su regazo. No vine a pedir dinero, comenzó inmediatamente. No vine a pedir que me rescates o que arregles mi vida. Vine a decirte algo que debí decir hace 6 meses en persona. La escuché en silencio. Lo siento por cada cosa horrible que te hice. Por llamarte fracasado. Por tratarte como basura. Por planear encerrarte. Por ser la peor hija que alguien podría tener. No hay excusa para lo que hice. La codicia, la ambición, la vanidad, me convirtieron en un monstruo. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no sollozaba dramáticamente como antes. Estas eran lágrimas genuinas, silenciosas. He tenido 6 meses para pensar. 6 meses trabajando por salario mínimo, viviendo en un lugar diminuto, sin amigos porque todos me abandonaron cuando perdí el dinero. Y finalmente entendí algo, merecía cada segundo de eso. ¿Por qué viniste, Diana?, pregunté suavemente. Porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Y porque quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Empecé terapia. Estoy haciendo trabajo voluntario en un albergue los fines de semana. Estoy tratando de reconstruirme como persona, no por dinero o estatus, sino por ser alguien de quien mamá hubiera estado orgullosa. La mención de su madre me conmovió profundamente. Tu madre sí estaría orgullosa de eso, dije. De que finalmente estés aprendiendo lo que realmente importa. Diana asintió. No espero tu perdón, papá. Sé que perdí ese derecho. Solo quería que supieras que tu lección funcionó. Me destruiste para reconstruirme, y finalmente lo entiendo. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Entonces saqué algo de mi cajón. Era una fotografía, Diana de niña, sentada en mis hombros, ambos sonriendo en el parque. ¿Recuerdas este día?, pregunté. Ella miró la foto y más lágrimas brotaron. Sí. Me compraste helado de chocolate y me dejaste jugar hasta que oscureció. Ese día me dijiste que cuando crecieras, querías ser como yo. Querías ayudar a la gente, hacer el bien en el mundo. Diana sollozó suavemente. Perdí mi camino, papá. Completamente. Pero puedes encontrarlo de nuevo, dije. No será fácil. Tomará años. Pero puedes. Ella me miró con esperanza frágil. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Honestamente, no lo sé, Diana. El daño fue profundo. Pero veo que estás tratando. Y eso es un comienzo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. La fundación que creé necesita voluntarios. Gente que entienda el daño que el abuso familiar causa. Gente que haya estado del otro lado y quiera redimirse ayudando a otros. ¿Me estás ofreciendo trabajar aquí? Como voluntaria. Sin paga. 3 días a la semana. Si demuestras consistencia, compromiso real y cambio genuino durante un año completo, hablaremos de algo más permanente. Diana se levantó rápidamente. Sí, papá. Haré lo que sea. No es para mí, Diana. Es para ti. Para reconstruir quien realmente eres. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias. Por darme una oportunidad que no merezco. Todos merecemos una oportunidad de redención, respondí. Pero solo una. No la desperdicies. No lo haré. Te lo prometo. Diana se fue de mi oficina ese día, y yo me quedé mirando por la ventana por largo rato. No sabía si ella cumpliría su promesa. No sabía si algún día podríamos reconstruir algo parecido a una relación padre-hija. Pero por primera vez en años, había esperanza. 3 años después, Diana se convirtió en directora de alcance comunitario de la Fundación Dignidad. Había cumplido cada promesa, había trabajado incansablemente, había cambiado genuinamente.
Nunca volvimos a ser lo que fuimos cuando ella era niña. Ese tiempo había pasado, esa inocencia se había perdido. Pero construimos algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo, en lecciones aprendidas, en segundas oportunidades ganadas con esfuerzo. Y aprendí algo fundamental: nunca es tarde para recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. No importa cuántos años tengas. No importa quién te haya subestimado. La verdadera fuerza no viene del dinero o el poder. Viene de saber tu valor y nunca permitir que nadie te lo quite. Esa es la lección que quería enseñarle a Diana. Y finalmente, después de perderlo todo y reconstruirse desde cero, ella la aprendió.